En su libro La transfiguración del lugar común, el filósofo norteamericano Arthur Danto trata de responder a esta pregunta: ¿qué es una obra de arte y qué la distingue del resto de objetos? En 1917, Marcel Duchamp presentó bajo seudónimo esta obra titulada La Fuente, a la exposición organizada por la Sociedad de Artistas Independientes en Nueva York. A pesar de que el original se perdió, varias réplicas encargadas por el propio Duchamp pertenecen hoy en día a la colección de diferentes museos de arte contemporáneo del mundo. ¿Pero qué distingue a La Fuente de Duchamp de un urinario común y corriente de este mismo modelo? Ambos son indiscernibles desde un punto de vista material, son el mismo objeto, y sin embargo, uno de ellos es una obra de arte y el otro es un útil de nuestra vida cotidiana sin más relevancia. ¿Qué tiene La Fuente de Duchamp que no tenga el urinario? Según Danto, las ready-mades, como La Fuente de Duchamp o las cajas de detergente Brillo de Warhol, plantean de forma muy provocativa esta pregunta: ¿qué es una obra de arte? Según Danto, la filosofía debe intentar ofrecer una definición de lo que es una obra de arte capaz de abarcar cualquiera de ellas, independientemente del tipo de obra que sea o del momento de la historia en la que ha sido producida. Los críticos de arte, cuando hablan sobre La Fuente de Duchamp, suelen utilizar adjetivos como estos para describir esta obra: es provocativa, iconoclasta, irónica, disruptiva. Son atributos o características que no adjudicaríamos nunca al urinario, a pesar de que la fuente y el urinario son objetos idénticos, indiscernibles. ¿Qué explica que la fuente tenga unas cualidades de las que el urinario carece? Para esta pregunta no hallamos respuesta en la forma, el color o la materia de estos objetos, ya que son idénticos. Debemos conocer el contexto en el que la obra se sitúa y la intencionalidad del autor. La Sociedad de Artistas Independientes, a cuyo jurado Duchamp presenta La Fuente, proclamaban la libertad absoluta del artista para crear, frente a las normas impuestas por académicos, críticos, etc. Según esta asociación, la obra de cualquier artista, fuera la que fuera, era bienvenida. Nada ni nadie debía poner límites al arte. La Fuente de Duchamp es, por lo tanto, un desafío, una provocación a esta pretendida libertad. Con su obra Duchamp les reta a que se pregunten si están dispuestos a aceptar una obra como La Fuente. De hecho, el jurado la rechazó. La Fuente es además irónica e iconoclasta porque cuestiona la idea de que la obra de arte es algo sublime y la idea de que el artista es un genio, que vive en un plano diferente al resto de los humanos. Las ingentes cantidades de dinero que los coleccionistas comenzaban por aquel entonces a pagar por las obras de arte contemporáneo no son sino el síntoma, la manifestación de esta magnificación del arte. La Fuente nos presenta un objeto anodino y utilitario, un objeto vulgar. Por eso esta obra desafía esa visión del arte como algo sublime. Por último, La Fuente es disruptiva porque rompe con la concepción de que el medio, lienzo, piedra, etc., y su transformación por la mano del artista es lo decisivo en el arte. Duchamp no realiza ninguna operación sobre el objeto, únicamente lo firma. Deja al objeto tal y como está. Para él lo importante es la idea que el objeto pone a la vista, no la transformación del material. Por lo tanto, es a la luz de todo este contexto como descubrimos en La Fuente todas estas cualidades que van más allá de su condición de simple urinario. Un rasgo que caracteriza a una obra de arte, según Danto, radica en ser portadora de un significado que va más allá de su condición de objeto material. Este significado ha de ser leído en la obra por el espectador. Toda obra de arte implica una interpretación, a la luz de la cual adquiere unas cualidades de las que carece el objeto común. El ejemplo de La Fuente es un caso extremo porque el artista crea una obra de arte sin alterar materialmente el objeto. Danto utiliza la palabra transfiguración para nombrar aquello que hace de algo una obra de arte. La obra de arte es para el espectador algo más que el mero objeto. El ser del objeto se ha elevado a otra condición. Esto guarda cierta similitud con lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito religioso. En el cristianismo se dice que en la Eucaristía una porción de pan y vino común son, una vez consagrados, el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino no sufren una transformación química, siguen siendo lo que son, pero para el creyente son además otra cosa, que desborda su condición material. En el caso de la obra de arte, la transfiguración ocurre cuando se desvelan al espectador todo un conjunto de significados que la obra encarna. Esto solo sucede si el espectador es capaz de interpretarla. La virtud o el acierto del artista radica en generar un objeto capaz de suscitar estas interpretaciones.
En la obra de arte, por lo tanto, tenemos, por un lado, el objeto material, el lienzo, en la pintura, el sonido, en el caso de la música, pero además el objeto muestra o representa algo, tiene, por lo tanto, un significado. Decimos que el amarillo de los girasoles de Van Gogh es vibrante, aunque posiblemente ese mismo tono amarillo en cualquier otro sitio, en una pared o en las tapas de un cuaderno, nos resulte anodino. El amarillo de Van Gogh es vibrante porque evoca la luz del sol y la alegría de vivir. Las pinceladas representan todo esto, lo ponen ante nuestros ojos. Pensemos en un actor representando a Hamlet. Vemos al actor y no dejamos en ningún momento de saber que es un actor, que no es Hamlet. Pero si la interpretación es buena, vemos también a Hamlet. Hamlet es representado en el cuerpo y en la voz del actor. El actor se transfigura en Hamlet. Sin embargo, las obras de arte no son los únicos objetos que se caracterizan por tener un significado, por representar algo. Una foto, un mapa, un gráfico, son objetos que también tienen un significado, remiten a algo que está más allá de ellos, de forma material, y sin embargo no son por ello obras de arte. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una obra de arte y cualquier objeto que tiene también un significado o que representa algo? Los objetos que representan algo buscan transmitir cierta información sobre el objeto o realidad que representan. Una foto, no artística, sino una foto común, busca mostrarnos cómo es algo, una persona, un paisaje, un objeto. Un mapa intenta mostrarnos la posición relativa de cada lugar, la trayectoria que describe la carretera en ese territorio, etc. Un gráfico sobre la evolución de la población busca ofrecer una visión exacta de las variaciones en las cantidades. Todos estos medios de representación tratan de transmitirnos de una forma fiel, de una forma literal, algún aspecto del objeto representado. De la misma manera, un cristal de una ventana nos permite ver lo que está al otro lado. El cristal es el medio a través del cual vemos algo. El cristal ha de ser transparente para dejar ver. De igual manera, una foto, el mapa o el gráfico tratan de ser transparentes con respecto al objeto. Tratan de mostrarlo tal y como es. El medio de representación se subordina al objeto. Se trata de que el medio no interfiera, no distorsione aquello que está representando. Sin embargo, en las obras de arte no sucede esto, y no sucede además de una forma deliberada. El artista no trata de replicar la realidad, no pretende hacer una copia. El artista representa el objeto bajo una luz determinada. Hay, por así decirlo, una distorsión deliberada, a través de la cual el artista trata de decir algo. El significado de la obra de arte no es solo el objeto representado, sino el modo de representarlo. El medio no busca ser transparente, ni fiel, sino que el artista busca jugar con el medio para expresar algo. En este cuadro, Monet no trata de informarnos sobre cómo era el jardín de su casa en Giverny. Más bien, el jardín es un pretexto para expresar algo que va más allá del jardín. El significado de la obra no está en lo que se representa, sino en cómo lo hace. Este cómo es el estilo, es la forma de ver el mundo del artista, su peculiar e intransferible sensibilidad. Y esto es lo que el artista trata de comunicar. Según tanto, la metáfora nos permite comprender la peculiaridad de la obra de arte. En la metáfora se realiza una sustitución, en el que un término ocupa el lugar de otro, con el objetivo de ver el segundo a la luz del primero, pero sin dejar de conocer la diferencia entre ambos. En la frase «sentía admiración por las perlas de su boca», las perlas sustituye a los dientes. Se trata de ver los dientes a la luz del concepto de las perlas. Interpretar de forma literal la frase, por ejemplo pensar que esta persona tenía perlas en su boca, es no entender la metáfora. Entender la metáfora implica saber que se está hablando de los dientes, pero transfigurados como perlas. Los significados asociados a las perlas, su brillo, su perfección, el hecho de ser algo precioso, muy valioso, colorean los dientes, les dan otra profundidad. El autor de la metáfora trata de expresar su experiencia al contemplar la belleza de esos dientes y para ello busca inducir esta experiencia en el lector. En la metáfora, al omitir el objeto del que se habla, en este caso los dientes, se busca que el lector llene este vacío y que conecte las perlas con los dientes, es decir, que vea los dientes a la luz de las perlas y pueda de esa manera experimentar aquello que el autor experimentó al contemplar esos dientes. Esta diferencia entre la lectura literal y la lectura metafórica es lo que nos da la clave, según tanto, para entender la obra de arte. En esta escultura de Napoleón, una lectura literal sería
pensar que Napoleón se ha disfrazado de romano. Una lectura metafórica consiste en ver en Napoleón a un digno sucesor de la grandeza del Imperio romano. La luz de Roma y de su imperio se proyecta sobre la persona de Napoleón. En conclusión, los conceptos de metáfora, estilo y expresión nos permiten comprender la forma de ser de una obra de arte. El artista es portador de una forma propia de ver el mundo, una manera intransferible y peculiar de representar la realidad que está encarnada en su persona. El artista expresa esta forma de ver el mundo a través de sus obras. Este es su estilo, que podemos reconocer de una forma u otra en cada una de ellas. Y para hacerlo se sirve de la metáfora. Transfigura ciertos objetos, personas, situaciones o ideas a la luz de otros objetos, situaciones e ideas, haciendo así visible esa representación del mundo que habita en él.